cruz de Cristo es locura para los que se pierden, pero esta locura, por lo que ellos llaman locura, pues es la base de nuestra fe. Jesucristo bajo sospecha. Jesucristo bajo sospecha. Estaremos hablando de las diversas sospechas que mucha gente pone como excusa o como motivo para desacreditar el cristianismo, para ponerlo en tela de juicio. La mayoría no lo hacen por verdadero interés, porque verdaderamente quieran conocer la fe cristiana, sino porque ya han asumido en su corazón que el evangelio es una locura. La cruz de Cristo es locura para los que se pierden, pero esta locura, por lo que ellos llaman locura, pues es la base de nuestra fe. Jesucristo bajo sospecha. Bueno, hermanos, pues esta es la idea, ¿no? Vamos a hablar de algunas sospechas que la gente antepone a la fe cristiana. No va a ser un curso exhaustivo, quiero aclararlo, ¿no? No voy aquí a convencerles acerca del cristianismo. Doy por sentado que ustedes están conectados, pues principalmente para afirmar lo que ya creemos acerca de Jesús. Si entre nosotros, si aquí hay conectado a alguien que no cree en Jesús, yo le animaría pues a lo mejor a tenernos paciencia. Y en lo que vamos avanzando, esperamos que Dios y el Espíritu Santo le dé alguna convicción acerca del Evangelio que nosotros confesamos, pero no estamos aquí, no es el propósito aquí polemizar, no vamos a poner en debate o en tela de juicio si Jesús es alguien digno de confianza o no. Damos por hecho que creemos eso, pero también damos por hecho que el mundo es hostil hacia el cristianismo. El mundo no acepta la cruz de Cristo así, de buenas a primeras. Y gran parte de su estrategia para rechazar a Cristo es poner en la mesa lo que ellos creen que son argumentos para sospechar de la veracidad, de la divinidad, de la autoridad y hechos en la vida de Jesús. Alguien me comentaba por ahí, fíjese que tengo un hijo que está teniendo dudas acerca de su fe, fíjese que tengo un nieto que está teniendo dudas, un sobrino que como que está en una etapa de decadencia espiritual. Un motivo más para orar, hermanos, un motivo para orar, para pedirle a Dios que en verdad los que profesamos la fe cristiana lo hagamos no por costumbre, no por que nos obligan, no porque nos llevan, sino porque en verdad la palabra de Dios ha traspasado nuestros corazones. No quisiera desalentarles, pero es de esperarse cierta crisis espiritual en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Me alegro cuando nuestros niños repiten un texto bíblico. Me gozo cuando nuestros jóvenes se involucran en ciertas actividades de la iglesia. Pero es un hecho que el cristianismo no es un asunto de algo que te inculcan tus padres. No es un asunto de algo que se vuelve costumbre en tu vida, es un asunto de ser en verdad tocado por el poder del Espíritu Santo que nos regenera y es el que nos convence de que las Escrituras tienen el sustento de la verdad porque son en sí mismas la verdad de Dios revelada para nosotros. Entonces, es algo que me preocupa también. Tengo un par de hijos, una niña mayor, un pequeñito menor, y sé que en su momento van a experimentar también cierta crisis de fe, ¿no? Algunos de nosotros la experimentamos también. No sé cuántos de ustedes en algún momento se preguntaron, caray, si mis padres hubieran sido musulmanes, yo sería musulmán. Si mis padres hubieran sido mormones, yo sería mormón. O si mis padres hubieran sido ateos, yo sería ateo, porque pues es lo que nos inculcan. Entonces, es de esperarse. Hay que orar para que Dios nos dé sabiduría para tratar con estos casos precisamente, pero es de esperarse que haya un momento en que cuestionemos si lo que creemos es de verdad digno de ser creído, digno de ser abrazado con toda nuestra fe, porque nadie de nosotros quiere ser engañado, ¿no? La buena noticia de antemano es que en palabras de Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, venir a Cristo Jesús es venir a la verdad. Entonces, ese es el propósito de esta serie de estudios, que van a ser 7 en particular. Poner en la mesa algunas objeciones generales. Si esto sirve para que usted vaya a más documentación, más literatura al respecto, yo con todo gusto le paso toda la literatura que tenga a la mano para que usted siga informándose de estos asuntos.
que en realidad han sido siempre las mismas objeciones, solo cambian a veces de autores y de caras, pero no han habido más. Y siempre se han topado estas objeciones con un fuerte muro de suficiente información como para decir es verdad. El cristianismo no es otra cosa más que la exposición de la verdad acerca del Hijo de Dios y lo necesitados que estamos los humanos de él. Entonces, uno de los motivos detrás de este tema para esta temporada es que la próxima semana, 20 de febrero, para ser exactos, comienza lo que en el calendario litúrgico llamamos como preparación para Semana Santa, a partir de el 20 de eh, febrero, bueno, a partir del miércoles de la próxima semana, para ser exactos, empiezan a contar esos famosos 40 días antes de celebrar la resurrección de Cristo, allá en Semana Santa. Le llamamos, o se le llama, Cuaresma tradicionalmente, y algo que va a pasar es que usted va a ver que en la televisión, en internet, en muchos lugares, empiezan a mostrarse este tipo de documentales, muy de acuerdo a la temporada, ¿no? National Geographic con sus documentales acerca del cristianismo, acerca del Jesús, pero noten lo tendenciosos que pueden hacer estos famosos documentales. También Netflix saca sus cosas, también las plataformas sacan sus películas y documentales. Por ejemplo, hay un documental que año tras año sale que es El Evangelio de Judas, ¿no? ¿Ha escuchado de eso? El Evangelio de Judas. Y ya meten por ahí la espinita, la duda de que, mira, tú a lo mejor has visto que hay 4 evangelios, ¿no? En la Biblia sabemos que está el Evangelio de Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Pero no son los únicos evangelios, dicen, sino que por ahí hay algunos evangelios que han sido escondidos, ocultos de la cristiandad, porque a alguien no le convenía, ¿no? Entonces ya siembran como que la sospecha de, te han engañado, no te han contado la historia completa. Mire el Evangelio de Judas. ¿Sabe? El Evangelio de es un documento eh, ubicado, es un documento real, y sin embargo no fue tomado en serio desde el principio, pues porque no concuerda con lo que los evangelios que sí aceptamos como canónicos, entiéndase, como parte de la revelación escrita de Dios, pues no concuerda con ellos, ¿ok? Es como muchas otras obras literarias que nosotros tenemos. Usted puede leer muchas obras literarias, puede leer las fábulas de Esopo, que son cuentos, puede leer el periódico del día, puede leer un tratado de política, y todos estos tendrán pues a lo mejor su contenido interesante que nos puede ilustrar en cierta área, pero no los tomamos como norma de fe y conducta, ¿no? Y entonces usted puede leer muchas cosas, pero lo único que tomamos como norma de fe y conducta para nuestra vida es la Biblia, ¿ok? No tomamos una enciclopedia como norma de fe y conducta, no tomamos el periódico del día como norma de conducta. Y entonces, ¿qué decimos de estos evangelios? Le llamamos evangelios apócrifos, ¿no? Hay un evangelio de Judas, hay un evangelio de Tomás por ahí. Bueno, creemos que son libros de valor literario, algunos de ellos históricos, algunos de ellos ficticios, pero no los tomamos al mismo nivel que la palabra de Dios. Pero ahí van a estar. Conforme se acerca Semana Santa, cada año vienen estos documentales o estos números especiales hablando del Jesús verdadero, ¿no? O el verdadero Jesús, ¿no? Tratando de hablar del Jesús real, el de la historia, porque asumen que alrededor de la imagen de Jesús hay muchos mitos, hay muchas cosas que se han inventado, se han añadido, y aquí es donde ya está pues la trampa de estas producciones, ¿no? Pretender que debemos de dudar del cristianismo, hacernos creer que nos han engañado o meter la sospecha para que, bueno, al menos los cristianos terminen por creer que el cristianismo es solo una entre tantas opciones, ¿ok? Que es lo que generalmente muchos terminan creyendo. El cristianismo es una entre muchas opciones. Y eso es lo que no podemos aceptar como cristianos, ¿no? El cristianismo no es una entre tantas opciones. El cristianismo es la única verdad
acerca del hombre, su condición y la forma en la cual puede ser librado de la ira eterna, ¿no? Ahí es donde se pone difícil para los cristianos la cosa, porque en este mundo donde todos pretenden tener la razón, donde ya se habla de que la verdad no puede ser absoluta, pues hay lugar para todas las religiones, siempre y cuando caigamos o estemos de acuerdo en que todas las religiones son iguales, todas las religiones llevan al mismo Dios, solo que unos le llaman a Dios de una forma, otros de otra forma, pero todos los caminos llevan al cielo. Las demás religiones, puesto que son falsas, pues obviamente están de acuerdo con eso, ¿no? Les conviene para su negocio y mercado, para su propuesta de fe, pues que haya lugar para todos, ¿no? Libre, libre camino para todos. Se topan con que el cristianismo, nuestra fe, es la única que dice, no, señor, no podemos hacer esa concesión. Toda religión que no tenga a Jesucristo como el centro de su fe es falsa. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso conviene tanto a todas las religiones atacar a quien cree, al cristianismo. Yo no veo muchos documentales que hablen acerca de la vida secreta de Mahoma, ¿no? O lo que no te contaron de Buda, ¿no? Porque estas religiones no claman tener la verdad absoluta. Porque estas religiones no claman que son el único camino. El cristianismo es la única que dice o es con Cristo o es sin Cristo. Y puesto que esta es la que cae mal porque es la única que asume tener la verdad, es a la que hay que atacar de todos los frentes posibles. Uno de ellos es poner bajo sospecha al fundador de nuestra fe, que es Jesucristo. Y lo digo como tal porque la Biblia misma nos presenta a Jesús como el autor y consumador de nuestra fe, ¿no? Eso dice Hebreos capítulo 12:1, ¿no? Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. No es nada nuevo. Este movimiento de desprestigio y de sospecha hacia Jesucristo es bastante antiguo. Allá en los años 70 salió una película que se llamaba Jesucristo. No sé cuántos de ustedes alcanzaron a ver esta película o escucharon de esta película. Y ya presentaba a un Jesús bastante extraño al que la tradición venía presentándonos, ¿no? Un Jesús, pues así, rockero, que tenía ya cierto coqueteo incluso con María. Y bueno, la gente tuvo diversas opiniones, la iglesia tuvo su opinión. Y más recientemente supimos de un libro que se volvió también un éxito en las librerías, por ahí de los años 2000, entre el 2004 y 2006, no me acuerdo exactamente la fecha, pero es del 2000 para acá, este libro, El Código Da Vinci, ¿no? Que presentaba la idea de que el Jesús, nuevamente el Jesús que nos han pintado a los cristianos es una farsa, ¿no? Un mito, que el Jesús verdadero fue un simple mortal común y corriente que de hecho tuvo ahí su amorío con María Magdalena y que pues tuvo una vida y que incluso tuvo descendencia, ¿no? Y que su descendencia pues ha venido siendo perseguida y la han resguardado ciertas sociedades secretas, ¿no? Y hay gente que se lo cree, porque ahí le va. A mí me dio risa porque yo leí el libro, El Código Da Vinci, y decía algo así como en la primera página, ¿no? No recuerdo las palabras, pero algo así como la película que dice, esta historia está basada en hechos reales, ¿no? Y hay gente que asume que si la película comienza con esa leyenda, es verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dice la portada, ¿no? Por eso es verdad. Dices, bueno, no te das cuenta que es parte de la mercadotecnia que envuelve la venta del libro, ¿no? Pero entonces tenemos eso, tenemos la situación en que el cristianismo es desprestigiado de muchas formas a lo largo de la historia, no de los años 70 para acá nada más. Si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que los primeros opositores del cristianismo fueron los judíos, especialmente los fariseos, la clase religiosa, y el evangelio, los evangelios nos dicen que de hecho los fariseos pagaron a testigos falsos para que dijeran que Jesús no había resucitado, que habían robado el cuerpo. Imagínense, desde su origen se quiso poner en tela de juicio la historicidad de Jesús, que es de lo que vamos a hablar. Al hablar de cómo Jesús y el cristianismo es puesto bajo sospecha, de lo que vamos a hablar principalmente hoy es de cómo una de las principales sospechas es que Jesús no fue real, ¿ok? Jesús no fue real, punto.
o al menos gran parte de lo que nos han contado de él no fue real, es un mito, ¿sí? Aquí comienza el desprestigio, ¿no? Decir, bueno, has creído en un mito o incluso has creído en una mentira, ¿sí? La negación de la historicidad de Jesús. Muy astuto de parte de los opositores del cristianismo. ¿Por qué razón? Porque volvamos a considerar las religiones aparte del cristianismo, ¿no? Estas religiones no dependen de su fundador en sí para mantenerse y no dependen de la historicidad de su fundador. Pensemos, por ejemplo, en el Islam. El fundador del Islam o el profeta del Islam es Mahoma. No sabemos mucho de él, se cuenta mucho de él, pero aun si Mahoma existió, no existió, si fue real o no fue real, el Islam se mantiene porque son más ideas, ideologías, discursos que no están basados en hechos históricos. El budismo también, fundado por un tal Siddhartha, pero no sabemos mucho de él, no hay mucha documentación histórica, pero el budismo se mantiene solito, aun si el señor Siddhartha existió o no existió, porque son ideas. El cristianismo, si bien promueve ideas, estas ideas dependen de la veracidad histórica, de la realidad histórica de Jesús. Porque este Jesús fue el que dijo, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él habló de él en términos exclusivos, pero además habló de él en términos de trascendencia a la muerte. Él es el que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y de hecho, una de las evidencias que puso para hablar de su divinidad y su poder como Mesías fue que en 3 días resucitaría. Él dijo una y resucitaría. Por eso, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice, miren, aclaremos algo, Si Jesús no resucitó, o sea, si el Hijo de Dios no se levantó de la tumba, toda nuestra fe es una mentira. No somos más que dignos de que nos digan, ay, pobrecitos, miren, nos engañaron, porque nuestra fe sí depende de la historicidad de Jesús, y no solo de la historicidad de Jesús, sino de que lo que la Biblia nos dice acerca de Jesús sea verdad. Porque repito, hermanos, si no hubo un Jesús de Nazaret muriendo en la cruz por nuestros pecados y resucitado al 3er día, pues yo no sé qué nos queda de cristianismo, pero no hay esperanza, no hay fundamento para hablar de que nuestros pecados han sido perdonados. Y olvídese, no hay motivos para creer en un cielo o en un infierno, porque el que habló de la vida eterna y del infierno fue principalmente Jesús. Así es que, repito, usted puede decir, bueno, Siddhartha no existió. Ok, aún así el budismo es una idea que la gente quiere creer. Mahoma no existió. Bueno, aún así el Islam es una idea que la gente quiere creer. Pero si decimos Cristo no existió, o su nacimiento no fue como nos contaron, o su muerte no fue real, o su resurrección no fue real, hermanos, nuestra fe se cae, porque no hay más en qué creer. No hay más en qué creer. Y es de hecho de lo que se trata, que se ha querido atacar de la realidad histórica de Jesús. Vamos a hablar de algunas ideas poco a poco. Partamos del hecho de que ya de por sí el amarillismo siempre vende. ¿Ok? El amarillismo siempre vende. Lo saben todos los escritores y lo saben los enemigos del cristianismo. Por eso, cualquier libro, película, documental que comience con frases como los secretos de, el oscuro pasado de, lo que nunca nos contaron sobre, o la verdadera historia acerca de, o lo que nos quisieron ocultar sobre, pues siempre va a traer el morbo, la curiosidad, como que va a estar bueno el chisme, ¿no? A ver qué nos van a contar. La gente es atraída por este tipo de historias, ¿no? Si pega con cualquier político, si pega con cualquier persona reconocida, cualquier famoso,
Pues imagínense sobre el personaje central del cristianismo, cómo no va a pegar. Entonces, el amarillismo siempre, siempre vende y siempre va a tener gente que esté interesada por lo que yo llamaría pues una morbosidad religiosa en este tipo de historias acerca de Jesús, historias contrarias a las escrituras, por supuesto. Um, Acerca de esto hay algo que mencionar. Cito a un autor, Artie France, que dice esto. Todas esas reconstrucciones de Jesús, y se refiere a estos evangelios ahí perdidos que salen de vez en cuando, ¿no? El evangelio de Judas, el evangelio de Tomás, de los cuales, por cierto, hay muy, muy pocas copias, muy pocas evidencias, a veces un solo pedacito de texto, ¿no? Ni siquiera hablamos de capítulos y capítulos, ¿eh? Un vestigio por ahí. Bueno, todas estas reconstrucciones de Jesús necesariamente tienen en común un escepticismo extremo, ¿sí? Lo que los caracteriza es eso, un escepticismo extremo en lo que respecta a la principal evidencia de Jesús. Pregunta, ¿cuál es la principal evidencia de Jesús? Los cristianos respondemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los evangelios canónicos, los cuales son considerados para ellos como una distorsión deliberada de la verdad para poder ofrecer un Jesús que sirva para ser el objeto de adoración de los cristianos. Traducción. Los evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son los que convenían, y aquí hablan como algo así de teoría de la conspiración, son los que le convenían a la iglesia dejarnos para tenernos atados en nuestras conciencias a lo que alguien quería que nosotros creamos, ¿no? O sea, son los que convinieron en su momento. Hay quien dice que fue Constantino, aquel gran ante de Roma, el que viendo que el cristianismo le convenía para su imperio, entonces ahí dijo, pues estos evangelios son los que sirven, ¿no? Dices, bueno, en los próximos miércoles hablaremos de cómo esto es una falacia, ¿ok? Pero hay gente que dice eso. Y estas personas, pues empiezan desde la sospecha, ¿no? Ahí hay engaños, ahí hay mitos. Aclaremos que también están en contra de creer todo aquello que sea milagroso. Por eso muchos de ellos no creen en el nacimiento virginal, niegan los milagros, porque dicen todo eso es fantasía añadida, todo eso es mito, ¿ok? Bueno, ya empezaron por la sospecha y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Sigue diciendo el autor, R.T. France, dice, en lugar de eso, ellos, los enemigos del cristianismo, buscan insinuaciones de evidencias omitidas, ¿sí? Y dan un lugar central a detalles históricos sin importancia y a tradiciones apócrifas. Entiéndase por apócrifo lo que está fuera de lo que es reconocido como la revelación de Dios, ¿sí? Usted sabe, la Biblia católica tiene otros libros, ¿sí? Uno de ellos es, por ejemplo, Macabeos, ¿ok? Si usted tiene una Biblia católica, puede ver que hay unos libros por ahí que tiene de más, son los Macabeos, entre otros, ¿no? Judith, Tobit, etcétera. Estos libros, repito, sí, son de carácter histórico. Hermanos, existieron los Macabeos. De hecho, los Macabeos llevaron a cabo una revuelta y es muy interesante estudiar el tema. Pero no creemos que esos libros sean de inspiración divina. Los consideramos apócrifos, ¿ok? Bueno, esta gente que está en contra de la historicidad de Jesús, que quiere poner en sospecha a nuestro Señor Jesús, dirá que hay evidencia omitida, ¿no? Se les olvidó decir esto. Y van a apelar a asuntos sin importancia, a tradiciones apócrifas posteriores que no son desconocidas a los principales eruditos bíblicos. La gente que estudia arqueología, que estudia lingüística, que estudia vestigios literarios, lo conoce. Le digo, ahí están los libros de Macabeos, ahí está Tobías, pero no son considerados ni siquiera por los verdaderamente expertos como si fueran dignos de confianza para el cristianismo, ¿no? Y a veces no son nada fidedignos. Entonces, sigue diciendo R.T. France, la credulidad con la cual esta evidencia omitida es aceptada
Evidencia omitida entre comillas, ¿ok? O sea, es datos fidedignos, ¿no? Como cuando dice, tenemos una fuente muy confiable y resulta que era puro chisme, ¿no? Bueno, qué curioso que a estos pequeños datos poco confiables se les quiere dar mucha importancia, pero a esos cuatro evangelios que tenemos completitos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no se confía en ellos. O sea, si ha escuchado usted el término fake news, ¿no? Sabe lo poco confiable que es creerle, por ejemplo, a un sitio que se llama El Deforma, ¿no? O sea, imagínate, si se llama El Deforma, pues no es como para creer, es que lo viene El Deforma, es poco confiable, ¿no? Y en cambio sabemos que es, pues, muy confiable cierto, no quiero dar un nombre, ¿no? Pero hay periódicos que son más serios o sitios que son más serios, que uno diría, bueno, si lo dicen en ese lugar es porque sus fuentes son confiables. Bueno, tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan como los cuatro evangelios que nos dan un relato eh, bastante confiable de Jesús. Y estos dicen, no son dignos de confianza. Omitieron mucha información. Bueno, claro que omitieron mucha información. El hermano Juan, si usted lee el Evangelio de Juan, termina diciendo esta frase, ¿se acuerda? Hizo además Jesús muchas cosas las cuales no están escritas en este libro y que si se escribieran no alcanzarían los libros en la tierra para hablar de ellas, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en él tengáis vida en su nombre. ¿Se da cuenta? O sea, es que Juan y los otros evangelistas no escriben una bitácora de qué hacía Jesús desde que se levantaba hasta que se iba a dormir. Claro que hay muchos detalles que no están considerando. No sabemos de qué número de calzado usaba Jesús, ¿no? No sabemos cuánto medía altura, no sabemos qué era el platillo que más le gustaba, ¿no? Pero esas cosas no son necesarias para fundamentar la fe en él. Estas cosas, dice Juan en el cierre de su evangelio, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Ok? Pero estos que ponen en sospecha a Jesús dicen, se omitieron muchas cosas, ¿no? Y ya les dicen, pues no puedes confiar en ello, ¿no? Por favor, es un argumento falaz. Pero luego sale un pedacito aquí, un pedacito allá de un disque Juan, disque Tomás, disque Judas. Dicen, esto añade nueva información de Jesús. ¿Cuál nueva información? Pura especulación, ¿no? Y luego se mueve mucho en la especulación. Por ejemplo, he visto muchos que dudan acerca de la veracidad del evangelio, de los evangelios en la Biblia y que por alguna razón quieren insistir en que Jesús tuvo una relación con María Magdalena y dicen, por ejemplo, ese relato de Juan capítulo 6, ¿se acuerda que hay en Juan capítulo 6? Las bodas de Caná, ¿no? Dicen, no fue la boda, no es que invitaron a Jesús a una boda, es que esa fue la boda de Jesús. En Juan capítulo 6 vemos el relato de la boda de Jesús. Es su boda. Y como amaba tanto a María Magdalena, su esposa, pues su primer milagro fue convertirle el agua en vino. Entonces, allí está en la Biblia, sí, el relato de las bodas de Caná, pero omitieron, nos ocultaron que en realidad fue su boda. Uno dice, ¿de dónde sacas eso? No, pues es que suponemos, ¿no? Es que es mucha especulación, ¿no te parece? Eso es amarillismo. En el suponemos le puedes suponer lo que sea, ¿eh? Le puedes suponer lo que sea a Jesús, pero no se trata de suponer lo que tú quieras, sino de qué nos dicen los autores de estos evangelios como aquello que debamos creer. Entonces, mucho cuidado con eso. Algo más, una segunda cosa que hay que decir es, la sospecha, hermanos, no se resuelve con evidencia si está fundada en la incredulidad. ¿Okay? ¿Sí? Todos podemos sospechar, pero hay una sospecha que digamos es hasta útil porque nos lleva a corroborar. Yo espero
Estos hermanos que me han contado algunos de ustedes, gracias por sus mensajes, gracias por sus llamadas. Algunos me dicen, "Pau, qué bueno que habla de eso, porque mi hijo, mi sobrino, mi pariente era cristiano, pero dejó de creer o ahorita está como pues en una etapa de incredulidad, ¿no? Ok. Si la sospecha nos lleva a preguntarnos, a ver, esto que yo he creído, que digo que creo, ¿realmente lo creo? ¿Realmente vale la pena creerlo? Porque quiero estar bien informado de lo que creo. ¿Está bien? ¿Nos está llevando más allá de una fe ingenua o ciega a buscar convicción? Pero hay una sospecha que parte no de la búsqueda pues, de convicción, sino que parte ya de la negación, parte de la incredulidad. Y cuando esta sospecha está fundada en la incredulidad, entonces, hermanos, ¿qué cree? No importa cuánta evidencia le aporte, esa sospecha fundada en la incredulidad no se va a resolver por más evidencia. Le digo que tengo muchos documentos o libros que le puedo enviar. De hecho, los voy a compartir en el grupo, ¿ok? Lo voy a compartir en una nube para que quien quiera tener los recursos los descargue y se sirva lo que quiera ir leyendo, ¿ok? A gusto de cada quien. El tiempo no daría para expresar todo lo que usted puede leer por usted mismo, ¿ok? Pero toda esta evidencia, que es grandísima, hermanos, no va a servir para alguien que ya está partiendo desde la incredulidad, de decir, no es verdad, no es verdad, y hagas lo que hagas, no me va a convencer, ¿ok? Porque yo ya decidí en mi corazón que el cristianismo es una locura. Bueno, qué pena, ¿no? Pero su problema ya no es una falta de evidencia, su problema es la sospecha. Déjeme lo pongo de esta forma, vamos a pensar. ¿Cómo sabes que tu papá es tu papá verdadero? Digamos que yo llego así de intrigoso, de chismoso, de amarillista. Dicen, ¿sabes qué? Yo creo que tu papá no es tu papá. Tú no eres hija o hijo de tu papá. Sospecho que tu padre no es tu verdadero padre. El que te contaron que es tu padre no es tu verdadero padre. ¿Qué podríamos argumentar? ¿Qué podríamos poner como evidencia de no, 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 te equivocas, sí es mi papá, sí es mi papá? ¿Qué podríamos poner como evidencia? Bueno, alguien podría decir, tengo un acta de nacimiento, ¿no? Tengo un acta de nacimiento que dice que yo fui presentado en el registro civil de eh, Poza Rica, Veracruz, ¿ok? Y mi papá pasó ese tiempo en esa ciudad, así es que hay evidencia allí de que soy su hijo. Ahora, si yo ya tengo un compromiso con la sospecha, ¿qué puedo decir de su acta de nacimiento? ¿Qué puedo decir de esa acta de nacimiento, hermanos? Pues puede ser una acta falsa, ¿no? ¿Quién te dice que no es falsa? ¿Ves? Bueno, añadamos eh, más evidencia. Me parezco a mi papá. Y no solo me parezco, hay fotos desde pequeñito con mi papá. Alguien podría decir, bueno, pero las fotos se pueden truquear, ¿sí sabías? Las fotos se falsifican. Y hay gente que se parece nada más, pero ¿quién te dice que ese parecido no es una coincidencia? ¿Qué más podríamos argumentar? Hay testimonios, ¿no? Testimonios de seres queridos, familiares, vecinos. Pero ¿qué tal si esos están confabulados para decirte una mentira? Le puede añadir, hermano, hasta un análisis de ADN. Hoy, gracias a Dios, podemos tener análisis de ADN, ¿ok? Y podría decir, mira, me hice una prueba de ADN, aquí está, es mi papá. Pero usted sabe lo que alguien que ya de por sí comenzó por la sospecha, ¿qué va a decir de una prueba de ADN? Compraste al doctor, le pagaste al doctor. ¿Se da cuenta? No hay pues estamos hablando de una especie como de paranoia, ¿no? No hay un punto en el cual una persona que ya en su corazón está determinado a negar que haya la posibilidad de que hubo un Jesús de Nazaret que al mismo tiempo era hijo de Dios, que fue crucificado, muerto y sepultado para
llevarnos de vuelta a Dios como Padre. Eh, los cristianos creemos eso. De hecho, eso es parte de nuestro credo, ¿no? Lo repetimos. Creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, pero también creemos en su historicidad, ¿no? Que por obra del Espíritu se encarnó de María, que fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, que al tercer día resucitó entre los muertos. Lo creemos. ¿Y por qué lo creemos? Pues porque está documentado por 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y porque el Espíritu Santo nos ha convencido de ello. No, pero esos te engañaron. Hay cosas que no dicen. Es más, hay cosas que se contradicen. Paréntesis, próximos miércoles hablaremos de las supuestas contradicciones, ¿ok? Que no las hay, no las hay, pero quien ya en su corazón comenzó por la duda incrédula, no va a ser satisfecho por las evidencias, ¿ok? Entonces, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? La incredulidad, la sospecha que parte de la incredulidad no es resuelta por las evidencias. C.S. Lewis tiene un libro muy interesante o una serie de escritos que han sido llamadas las cartas del diablo, ¿ok? No se asuste, es el nombre que se le dio a este libro porque a manera de parodia, C.S. Lewis parodia al diablo como si el diablo le estuviera escribiendo consejos a un demonio para hacer dudar a los cristianos, para meterlos en tentación, para llevarle realidad. Los consejos del diablo a un demonio. Él escribió esto y es muy interesante leerlo, ¿no? Y en este libro escribe lo siguiente a manera pues como de consejos para el diablo. Sí, gracias por sus comentarios. Les leo, hermanos, les leo, gracias. Y sí, es un libro muy, muy interesante, ¿no? Le dice el diablo en una de estas cartas ficticias: en la pasada generación promovimos la construcción de un Jesús histórico, entre comillas, adaptado al pensamiento de los liberales y de los que opinan que Jesús fue meramente humano. Se refiere a la época en la cual el naturalismo y el racionalismo pues dudó de todo aquello que parecía milagroso, de todo aquello que a su parecer era difícil de creer porque era sobrenatural. Por favor, Jesús no pudo haber convertido el agua en vino, eso no pasa. No pudo haber sanado enfermedades así como así. Todo eso fue invento. Entonces el diablo dice aquí al demonio: pues nos fue bien, fíjate, les dimos un Jesús, el de veras, un Jesús humano. Ahora, dice C.S. Lewis, estamos presentando un nuevo Jesús, histórico también, ¿no? Curioso. Todos los Jesuses que no son del cristianismo, según los evangelios, son Jesuses, el verdadero Jesús, el verdadero, ¿no? Dice el diablo ahí, pues un nuevo Jesús histórico, pero de corte marxista y revolucionario. Se refiere a la época en la cual la Guerra Fría estaba en su esplendor, ¿ok, hermanos? Marxista y revolucionario. Curioso que actualmente que gobiernan líderes de izquierda hablan de Jesús como el máximo revolucionario y defensor de las causas sociales, ¿no? Pues sí, les quedó bien en su época. Dice el diablo: la ventaja de tales construcciones, las cuales tratamos de cambiar cada 30 años más o menos, son variadas. Pero en primer lugar, todas ellas tienden a dirigir la devoción del hombre hacia algo que no existe. Fíjese lo que está diciendo el diablo aquí, ¿no? Parodiado. Les hemos hecho creer que el Jesús verdadero es un Jesús que en realidad no existe. Porque cada Jesús histórico en realidad no es histórico. Dice el diablo, parodiado en las cartas del diablo de C.S. Lewis: los documentos dicen lo que dicen y no se les puede añadir nada. Cada nuevo Jesús tiene que salir de ellos, es decir, de los documentos, por omisión en algún punto o por exageraciones en otros y con suposiciones de esta clase. Son muchos los adjetivos que enseñamos a los humanos que se deben aplicar a ello. Sí, con su astucia el diablo lo que está diciendo es: mira, les hemos hecho creer que el verdadero Jesús no es el de su libro, la Biblia. Y ojo, no puedes cambiar la Biblia, lo que está ya está.
pero sí puedes decirles, mira, salió este otro libro, salió este otro texto, suponemos esta historia, dicen por ahí fuentes fidedignas, pero nunca se dice cuáles son esas fuentes. Y este Jesús histórico pues va siendo cada vez uno diferente de acuerdo al que se necesita. Qué curioso, mire, actualmente por la agenda LGBT hay gente que está hablando de un Jesús homosexual. O sea, el verdadero Jesús, hermanos, era gay. Nada más que como en su tiempo no podía decir que era gay, hablaba de que había que amarnos unos a otros. Fíjese qué interesante, ¿no? O sea, ¿y de dónde sacan eso? No, pues lo suponemos de estas ideas o aquí y allá. Ya viste que tenía un discípulo amado, ese Juan, ese Juanito era su amante, no era su discípulo amado. Pero están partiendo de la superstición, perdón, de la suposición, están partiendo pues del, ¿qué tal si, fíjate, qué tal si esto era aquello y aquello? Pero nada de eso está en las escrituras. Y hablamos de un Jesús que le llamaba las cosas por su nombre, un Jesús que desafió incluso al estatus de su época, exhibiendo lo que muchos querían ocultar, por ejemplo, los religiosos y su hipocresía. Así es que es difícil de creer que un Jesús que habló con la verdad, que desafiaba al estatus, se hubiera guardado cosas que después la gente anda diciendo, ay, mira, ahí como que habló de esto o aquello. Hablaremos de eso en los próximos miércoles también. Pero pues es la idea, es la tendencia de muchos. La sospecha no se resuelve entonces con evidencia. Aprovechemos los últimos minutos, hermanos. Es de esperar que no se cuente con evidencia documental fuera, aclaramos, de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es de esperar. O sea, cuando nos preguntan a los cristianos, ¿qué evidencia tiene de la historicidad de Jesús? Evidencia documental, ¿sí? Hablemos de evidencia escrita. Nosotros decimos los 4 evangelios. Y hay mucha razón para creer que son verdad, lo iremos viendo en los próximos miércoles. Fuera de los 4 evangelios es de esperar que no se cuente con demasiada evidencia histórica, pero aclaremos algo. No solo de Jesús hay poca evidencia histórica, así como la demandan los incrédulos. ¿Qué me dice de estos personajes? Cristóbal Colón, La Malinche y Miguel Hidalgo. No hay suficiente, ¿cómo decirlo? Evidencia documental de la vida de estas personas, ¿eh? De Cristóbal Colón hay por ahí 2 que 3 datos, hermanos, pero no hay algo así como su boleta de la primaria, ¿eh? O las cartas que le escribía a su novia. No hay. De la Malinche hay por ahí ideas, ¿eh? Se dice que su nombre era Marina, que fue una esclava que le dieron a Hernán Cortés en Yucatán, que hablaba náhuatl por aquí por allá, pero gran parte de esto es un supongamos. Y ahí hay un montón de libros que hablan de la Malinche, historias y así. De don Miguel Hidalgo solo le diré que ni su retrato tenemos, ¿cómo ven? Ese retrato que nos han pintado en los libros de texto, investigue, documéntese, se dará cuenta que no es don Miguel Hidalgo, es un retrato imaginario, ¿sabe? Y hay quien dice que sus restos están allá en el Ángel de la Independencia, ¿no? Yo no sé si también ahí hay algo de mito, ¿no? Pero la gente lo cree, se da cuenta. Y no hay gente discutiendo que Cristóbal Colón no fue histórico, que la Malinche no fue histórica. La poca evidencia documental que hay es suficiente para decir, pues es una razonable evidencia de que sí hubo, ¿ok? Un Cristóbal Colón, un Miguel Hidalgo. ¿Qué hay que decir de Jesús? Bueno, hermanos, la prensa, o lo que podríamos llamar prensa del primer siglo, no iba a tomar en serio un fenómeno que llamaría sobrenatural, ¿sí? Si se oye que un hombre anda sanando enfermos, que un hombre anda levantando muertos de la tumba, yo creo que no lo habrían visto así como que hay que hablar de esto, ¿ok? Jesús en su momento fue solo un predicador extraño en una ciudad y en una región que de por sí ya era desconocida. Y recordemos, sus paisanos, sus propios paisanos, los judíos, se encargaron de incluso sembrar rumores diciendo que todo eso había sido falso. Son los apóstoles. Recordemos que los apóstoles mismos están atemorizados al momento de la muerte de Jesús.
Pero el día que llega el Espíritu Santo en Pentecostés, son llenos de fervor y empiezan a predicar acerca de Jesús. Y aunque los amenazan con que "Hey, dejen de andar contando esas cosas", ellos están dispuestos a padecer incluso la muerte porque saben que están contando la verdad. Por eso el único testimonio fidedigno que tenemos, que son los 4 evangelios, es digno de confianza. Hablaremos más de esto en los próximos miércoles. Pero además, a los mismos romanos también, si a los judíos les parecía una locura que Jesús era el Hijo de Dios, a los romanos ni siquiera les habrá causado preocupación. Los romanos son una nación pagana, eh, politeísta. Si sale una religión más, pues ¿qué más da? Una más para el menú de religiones, ¿no? Además de que el momento en que aparece el cristianismo, pues los romanos están preocupados por más cosas que por un Mesías o por un maestro allá en Jerusalén. El imperio romano ya estaba cayéndose, ya estaba en crisis. Entonces, tal parece que Jesús sí vivió en esa particular idea que él mismo comentó acerca de su reino, ¿no? Es como una semilla de mostaza, pequeñita apenas, pequeñita, chiquita, insignificante, pero poco a poco va creciendo y cuando te das cuenta ya es un tremendo arbolototote. Así comenzó la fe cristiana, con un maestro y 12 seguidores allá en una región recóndita del Imperio Romano. Apenas si aparecen los mapas Judea, cuánta ya eran muchos los seguidores, porque los apóstoles se dedicaron a predicar el evangelio, ¿ok? Entonces, los negacionistas, los que niegan, los incrédulos que niegan al Jesús histórico, son 3. Los que dicen todo es una mentira, no hubo un Jesús tal cual. Están los cazadores de mitos, los que dicen, bueno, hay un Jesús de verdad y hay mucho mito y por eso tampoco hay que creer en él. Y hay unos que quieren dárselas como que quieren ser cristianos, pero hay que revisar a este Jesús, ¿sí? Hay que quitarle todo el mito y nos quedamos con el mensaje de amor, de paz, ¿no? Pero eso lo puedes encontrar en cualquier gurú, en cualquier coach, ¿no? Alguien que te hable bonito. Estas 3 no son de ninguna manera opciones para el cristianismo. Cierro con lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Note que Juan está insistiendo en, hey, esto no es vacilada, no es invento, no es chisme, lo vimos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. En esto tenemos comunión. Los cristianos tenemos comunión en esto, en que creemos en un Jesucristo, Hijo de Dios, que nació en Belén de Judea, que padeció en tiempos de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado y al tercer día se levantó de la tumba, ¿no? Los documentos que tenemos para corroborarlos son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, junto con todo el testimonio de los apóstoles, ¿no? En los próximos miércoles veremos cómo por eso se trata de atacar a los evangelios, diciendo que hay contradicciones, diciendo que no son confiables. Iremos abundando poco a poco en ello, pero por ahora hemos de solo establecer que el Jesús de los cristianos es un Jesús real y es un Jesús que se movió en la historia y que hasta el día de hoy sigue dirigiendo la historia, y hay mucho más que decir, pero el tiempo se nos ha agotado por ahora. Hasta el próximo miércoles hablaremos de estas discusiones entre la divinidad y la humanidad de Jesús y un poquito más acerca de las sospechas sobre la historicidad de Jesús. Estaré enviando algunos libros al grupo en WhatsApp para que puedan servir quizá de ampliación sobre este tema para quien esté interesado. Permítame orar para despedirnos. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesús que se ha manifestado aquí en la tierra, encarnándose para redimirnos, Padre. Sí, es una locura.
Nosotros mismos no lo creeríamos si no fuera porque tu Santo Espíritu nos ha dado fe para creer, pero nuestra fe no es ciega, Señor. Nosotros queremos creer de verdad y afirmar nuestra convicción. Entonces, permítenos llevar todo pensamiento cautivo a tu Hijo Jesucristo y convencernos cada vez más de que hay más motivos para creer que para dudar, para rendirnos a Cristo que para resistirnos ante su señorío. Padre, bendice a mis hermanitos aquí y en todo lugar de donde nos acompañaron hoy. Guárdanos, concédenos el descanso. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento, mi alma, oh Dios, esperará por ti. Mi fortaleza, roca eterna, eres Jesús. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro